24 de noviembre, empezando la última semana de este mes, cerrando con broche de oro. Vamos a mirar también cómo se ocupan las energías. Yo ando todavía por aquí en Bogotá. eh, y antes de que se acabe el día de hoy, lunes, por aquello de la luna en Capricornio, dije, valdría la pena mirar las posibilidades de cómo se aspectan los planetas y de cuál va a ser la energía más representativa que vamos a tener. Ustedes saben que los lunes son de horóscopo, pero como estoy en Bogotá, no me dieron los tiempos para poder acompañarlos esta mañana y hacer el horóscopo como es habitual. Pero lo podemos hacer de una manera distinta, de una manera diferente. Aprovechando también que el día de ayer terminamos el simposio, le dimos como esa parte final a lo que fue sábado y domingo, 2 días trabajando con toda esta energía, entonces también vale la pena empezar a mirar hasta dónde vamos a tener esto. Por eso quería como hacer este paso y para no hacerlo en vídeo, pues compartir con ustedes los que se puedan unir y mirar cómo se acomodan las energías para esta semanita a partir de hoy, lunes 24 hasta el domingo 30 de noviembre. Bueno, hay varias cosas, varios temas que debemos tener en cuenta esta semana. Primer tema que es importante y está pasando el día de hoy, lunes, es la relación o la conjunción entre Júpiter y la conjunción entre Mercurio y Venus. Eso es algo que lo tenemos hoy lunes 24, hoy ya estamos viviendo estas energías y ya se acomoda ese punto matemático a 22 grados de Escorpio. ¿Qué significa empezar una semana con estas dos conjunciones? Pues estos son planetas muy personales, son planetas muy alquímicos, son planetas que nos queda muy fácil relacionarlos en la cotidianidad. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo a tener una semana distinta, una semana un poco más armónica. Ahora observemos que esta semana o esta conjunción entre Mercurio y Venus está haciendo una relación muy positiva con Júpiter y con Saturno en los signos de agua. Dicho de otra manera, ¿qué quiere decir? Que esta es una semana muy positiva para signos, por ejemplo, como Cáncer, signos como Escorpio y signos como Piscis. Entonces, si tú eres de signo Piscis, si eres ascendente o tienes la luna en alguno de estos tres signos de agua, pues especial atención, porque ahí vamos a encontrar bastante energía para, por lo menos esta semana hasta el domingo 30. Otro dato importante que valdría la pena mencionar con esto. Además, tenemos también eh, que Saturno se pone directo esta semana. Entonces, si Saturno se pone directo, la cosa cambia. Ustedes saben que Saturno estaba en una fase de retrogradación, ahora empieza a ponerse directo y las cosas se ponen distintas. Aprovecho para saludar, por ahí está Celina, está por ahí Norma, hola, soy ascendente en Géminis. Te pillé en vivo, un abrazo para ti también que estás por ahí. Y entonces hablar un poquitico acerca de estas energías de elementos agua. Saturno se va a poner directo a finales de esta semana, o sea, estamos muy cerquita de que Saturno ya se ponga directo. Recuerden que viene 3 meses de estar retrogradando. Este Saturno directo, de hecho, vamos a hacer un live el domingo para ampliarlo. Vamos a hacer un live con Juan Carlos acerca de este tema de Saturno, pero para darles una breboca, tiene sus ventajas. Tener a Saturno directo en un mes como noviembre, pues va a facilitar mucho a todo el trabajo de introspección que viene realizando Pisces. Uno de los signos más beneficiados con Saturno directo es Pisces. Segundo signo más beneficiado con Saturno directo a partir del viernes, Escorpio. Y tercer signo más beneficiado con Saturno directo va a ser Capricornio, claramente, al igual por ser su planeta regente. Entonces aquí vamos a encontrar grandes posiciones astrológicas que se van a dar esta semana, se van a dar en simultáneo y ahí es donde necesitamos ser muy sigilosos y aprovechar mucho qué vamos a hacer. Saturno, ustedes saben que es el temido por muchos. Saturno es como esa voz y esa ley, Saturno es como ese control quizás. Saturno también es muy medido y cuando Saturno está en una fase de retrogradación, alienta mucho la psique para que hagamos un trabajo de introspección, que en eso hemos venido todos. La mayoría de los signos del zodiaco hemos venido trabajando mucho temas de la psique, tema del pasado, es completamente normal que salgan muchas cosas pendientes y temas por ahí guardaditos, todo esto en los últimos 3 meses. Ahora, para ventaja de nosotros, pues vamos a tener a Saturno directo
Y esto beneficia mucho todo lo que nosotros podamos hacer con asuntos que estaban pendientes, que estaban caídos, y eso no es solamente lo que pasa. Al mismo tiempo que Saturno empieza a ponerse directo, también lo va a hacer Mercurio. Ustedes saben que Mercurio estaba en una fase de retrogradación y ahora la va a poner directa. Me preguntan que por qué está el formato distinto, porque no estoy transmitiendo desde Orlando, estoy por aquí en Bogotá, por el tema del simposio que tuvimos el sábado y que tuvimos el domingo. Entonces, por eso ahorita estoy haciendo el live desde mi celular, por eso ustedes lo ven un poquito diferente. Elizabeth, buenos días. Pronto me haré una carta contigo. Un abrazo, Elizabeth. Claro, si ustedes desean cartas también y lecturas astrológicas para mirar cómo vamos a empezar el 2026, bienvenidos en la escuela, lo pueden hacer, pueden tener su cita. Soy ascendente en Capricornio. ¿Será que me beneficia? Lo tengo en casa 2. Claro, Saturno es uno de los, Saturno es uno de los planetas que beneficia mucho, en este caso a Capricornio, cuando se pone directo. Por eso uno de los grandes beneficios es ese. De ahí que mencionaba que esta empieza a ser como una semana muy importante, empieza a ser como una semana quizás un poco más intensa, sobre todo para Capricornio, ¿no? Esta es una semana donde va a haber muchos acontecimientos que le favorecen. Este hecho de que Saturno se ponga directo también esta semana, observemos que pone a mover otros dos signos de los que no hemos hablado mucho, y es en este caso el eje de Sagitario, que es donde está el Sol. Por eso muchas personas de signo Sagitario están cumpliendo años, están prácticamente en su retrogradación, y también el signo de Géminis. Quizás el ajuste de cuentas que más hay que tener pendiente con Saturno directo ahora va a ser más para Sagitario y más para Géminis, que son los signos que quedan cuadrantes toda vez que Saturno empieza directo. Ahí es donde hay que mirar situaciones que de pronto eh, se den con mucha afán, se den con mucha prisa, pero a lo mejor sea tiempo más de analizarla desde otro ángulo o no hacerla, ¿sí? Ahí es donde podemos analizar que no siempre todo planeta que está retrógrado es no hacer, y no siempre todo planeta que está directo es muy beneficioso para todos. Entonces yo creo que aquí vamos a tener de las dos líneas. Saludos, ¿qué tal te va en Colombia? Aparte de todo lo profesional, que seguramente bien, pero estar por allá ha de ser muy nutrido. Pues me gusta mucho, claro, yo soy de Bogotá, entonces estar aquí, he tenido la oportunidad de conocer, de verme con algunos amigos, estuvimos el sábado y el domingo, que fueron 2 días maravillosos en el simposio, muy rico. La verdad es que sí, me la he pasado muy bien. Todavía me quedan algunos días aquí en Bogotá, entonces aprovecharlos, aparte de los de trabajo. Después de tener tanto tiempo a Saturno, lo voy a extrañar. Soy Piscis y Quirón. Júpiter, claro, ¿no? Eso es una delicia. Yo creo que para Piscis o personas ascendentes en Piscis, lunas en Piscis, este tema de que Saturno esta semana se ponga directo ya es liberar una cantidad de energía y liberar una cantidad de carga y de estrés también. Saturno tiende a generar mucha presión en Piscis, sobre todo una presión de adentro, una presión de hacer cuentas. Finalmente en Piscis es donde nosotros logramos decir para dónde voy. Piscis es la energía que nosotros tenemos más oculta y no es tan fácil darme cuenta de las cosas con Piscis. Entonces Saturno, que le gusta como ser muy medido, le gusta ser como muy retador, el principio de Saturno es la exigencia. En un signo, calculen ustedes cómo lo es Piscis, tan nebuloso, tan soñador. Yo creo que esto les va a sentar muy bien. Por eso esta semana, hasta el domingo 30, va a ser muy beneficioso para Piscis. Lo mencionaba, Piscis, Escorpio y Cáncer son signos o ascendentes o lunas que esta semana les va a ir muy bien, sobre todo en el sentido emocional, como muy, muy conectados con eso. Saludos desde Brasil, un abrazo, mira, aquí están desde Brasil. Un fuerte abrazo, maestro, el simposio estuvo genial. Claro, Rosa también estuvo allá en el simposio, la pasamos riquísimo. Mire que me sorprendió mucho, he de reconocerlo, me sorprendió bastante el cariño de las personas, me gustó mucho los abrazos, me gustó mucho la disposición de las personas, me lo gocé, yo me lo gocé. Tuvimos también la ponencia de Martín Ochoa, tuvimos la ponencia de Rafael Aragón. Fue un encuentro bonito, fue un encuentro bastante, bastante agradable, la verdad superó mis expectativas.
Primero, no nos imaginamos realmente que fuera a tener tanta acogida y fuera a tener fuera a ser tan receptivo además. Ustedes saben que estos temas no son fáciles, ustedes saben que los temas astrológicos tienen su rollo, ustedes saben que los temas astrológicos no son tan fáciles para todo el mundo. Entonces, pues tiene su proceso, ¿no? Fueron más de 200 personas, calculen ustedes, fue mucha gente entre los presenciales y entre los online. Fue un momento bien agradable, que aprovecho para también decirles a ustedes que gracias por la compañía, ¿no? Hubo muchos que participaron de manera online, lo cual fue muy, muy gratificante, fue una experiencia muy, muy bonita. Para los cuatro, yo estuve hablando con Rafael, estuve hablando con Juan y realmente para todos fue muy agradable, pero sí, muy bonito. Qué chistoso, estoy viendo que Saturno se puso retrógrado el 1 de septiembre y yo tuve un accidente en mi auto fuerte que me hizo cambiar de trabajo y este Saturno transitando mi casa 3. Bueno, dentro del foco de esta semana hasta el domingo 30, si miramos a Aries, por ejemplo, Aries, ascendentes en Aries o lunas en Aries, pues está muy positivo. El Sol está en Sagitario, entonces si el Sol está en Sagitario, claramente hace un aspecto de activación energética, muy voluntad hacia los signos de elemento fuego. Entonces, Aries, ascendentes en Aries, Leo y Sagitario van a tener una semana muy, muy positiva y de mucho arranque, de mucho empuje y de muchas ganas. ¿Qué pasa con la energía de Aries? Como Aries es un signo de elemento fuego regido por Marte, Marte también está en Sagitario. Entonces, este trígono que forma Marte, que forma el Sol, esta energía que le puede llegar a impregnar Marte en Sagitario a un ascendente en Aries, si tú eres ascendente en Aries o Sol o Luna, pues toda esa energía solar se lleva y se convierte en algo que se llama dinamismo, como una recarga, como una dosis, ¿no? Entonces es una semana muy positiva para Aries. Yo creo que es de las mejores semanas. Fíjense que en la astrología Marte apoya más a Aries cuando está en un aspecto trígono, como es este caso, que cuando el mismo Marte está en el signo de Aries. Entonces esto ya marca una pauta y una diferencia bastante impactante para ti si eres Aries, ascendente en Aries o tienes algo de pronto algún planeta allí que tú debas manejar. Esta parte vale la pena tenerla clara. Una semana que le sirve a Aries, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer ascendente en Aries o luna en Aries? ¿Qué puedes hacer Aries esta semana? Pues valdría la pena iniciar procesos de estudio. Si tienes el sol en la casa 9 Aries ascendente, pues sería muy positivo en este caso tener algo relacionado con algo de conocimiento, algo de sabiduría, que pudieras aprender algo. Yo creo que es la mejor manera de aprovechar tanto a Marte, que lo tienes en la casa 9 y el sol, la energía solar. Eso para un Aries. Tauro, ¿qué pasa con Tauro? Bueno, Tauro tiene un enfrentamiento, Tauro tiene llamémosle a esto una visita. Tauro por esta época tiene a su planeta regente que es Venus en Escorpio. Venus el día de hoy, lunes, está haciendo una conjunción maravillosa con Mercurio, lo cual le permite a Tauro ponerse al día con asuntos pendientes, ponerse al día con cosas distintas y en este caso solucionar algo diferente, ¿sí? Entonces le serviría mucho. Le serviría muchísimo a Tauro, por ejemplo, hablar con la otra persona, le sirve mucho a Tauro socializar, va a ser una semana de poder adelantar muchas tareas pendientes. Mercurio se pone directo en la casa 7 para ti, Tauro. ¿Y por qué menciono mucho la casa 7? Porque lo va a estar haciendo con el planeta regente de Tauro, que en este caso es Venus. Entonces esto le da mucha fuerza para seguir adelante, le da mucha fuerza para poder avanzar, le da mucha fuerza para hacer cosas y sobre todo solucionar situaciones o alianzas que tuviera por ahí pendientes, ¿no? Por este tema de Mercurio y Venus es muy positivo para los Tauros. No sé si alguno es de signo Tauro, ascendente en Tauro, entonces valdría la pena mirarlo. Maravilloso para mí que soy Aries, desde Argentina, tengo luna en Aries. Hola Javier, muchas bendiciones, un abrazo para todos, qué rico que estén por acá. Los lunes son de horóscopo, solamente que el día, la hora no alcanzó, pero ahorita lo estamos aprovechando antes de que se acabe el lunes. Bueno, miremos un poquito para Géminis. Géminis, ¿cómo va a estar la semana de Géminis? A partir de hoy lunes hasta el lunes, hasta el domingo 30. Géminis. Géminis, una excelente noticia.
Una excelente noticia para Géminis. ¿Cuál es la excelente noticia que tiene Géminis? Bueno, si tú eres ascendente en Géminis, Sol de Géminis, hay que aclarar dos cosas. El planeta que rige a Géminis es Mercurio. Mercurio viene los últimos 15 días en una fase de retrogradación. Esta semana, prácticamente faltan 3 días, donde Mercurio empieza a ponerse directo. Entonces esto a Géminis le viene espectacular. Yo creo que es una semana donde Géminis va a poder tener más claridad en asuntos que tengan que ver con la labor y con la cotidianidad. Esto es típico cuando Mercurio se pone directo en Escorpio en la casa 6. Para ti, si eres ascendente en Géminis, tienes la luna o el sol en Géminis. ¿Cuál es lo atractivo? ¿Cuál es el atractivo que tiene Géminis esta semana? ¿Cuál es quizás ese plus que le va a ayudar muchísimo? Que todo esto se relaciona bastante con Venus, ¿sí? Entonces, si tú eres de ascendente, Sol o Luna Géminis, pues recuerda que el planeta regente también va a estar directo junto con Venus. Esta conjunción Mercurio-Venus faculta a Géminis para que aparezcan soluciones. Es una excelente semana esta para Géminis empezar, iniciar temas educativos, iniciar temas de contratación, lo que estaba pendiente o retrasado, incluso un divorcio, ¿por qué no decirlo? También es muy buena semana para analizarlo, para llevarlo a cabo. Es una de las mejores conjunciones que puede tener a nivel 2025. Entonces, si tú eres de signo Géminis, ascendentes en Géminis o tienes la luna en Géminis, pues esta semana que no pase desapercibida. Además, hay un aspecto muy favorable y es que Mercurio se pone directo, fíjense ustedes, con un aspecto astrológico hacia Júpiter que técnicamente se llama trígono. Además, Saturno se ubica en la casa 10 para Géminis, también haciendo otro trígono a Mercurio. Es de lo más poderoso que le puede pasar a un Géminis, de lo más poderoso. Si eres ascendente solo luna, esta es tu semana de poder. Yo no soy tan amigo de hablar con estas palabras así y demás, pero hay que decirlo, en este caso Saturno y Júpiter benefician mucho todo lo que pueda pasar con Géminis. Ya sería como ponerlo en la marcha, ya sería como ponerlo a andar, ¿no? Vamos hacia cáncer. Bueno, si colocamos en el radis, tengo el computador del lado de atrás y voy a colocar el radis. No estoy compartiendo la carta hoy porque no estoy transmitiendo desde mi computadora. Estoy transmitiendo aquí desde el celular por los temas de que me encuentro en Bogotá y a veces no es tan fácil colocar la cámara, a veces como que no es tan fácil estar así. Entonces prefiero hacerlo de esta manera. Júpiter en cáncer, retrogradando todavía, Saturno se pone directo, entonces esto pone a los cangrejos en sintonía, esto pone a los cangrejos en avance. El hecho de que Saturno se ponga directo esta semana le está diciendo a Cáncer, move, muévete, ¿no? Si eres ascendente en Cáncer o tienes el Sol o la Luna en Cáncer, a partir de hoy lunes es un excelente, excelente momento para arriesgar. ¿Qué vamos a arriesgar, Cáncer? ¿Qué vas a arriesgar? ¿Qué vas a arriesgar a nivel profesional? ¿Qué vas a arriesgar a nivel personal? ¿Qué es lo que vas a arriesgar en otras áreas de la vida? Entonces, es una época muy positiva, sobre todo para también entablar situaciones de diálogo con la casa 5. Qué es lo que quieres hacer, qué te gusta, qué no te gusta, qué podrías mejorar también. Es una semana para hacer mejoras, incluso en partes del hogar. La luna en Capricornio. ¿Qué pasa? Si tú eres de signo cáncer ascendente o tienes la luna en cáncer, iniciamos esta semana a partir de hoy, lunes 24, con la luna en Capricornio. Cuando se inicia una semana con la luna en Capricornio para un cáncer es sentirse retador, pero también sentirse muy llevado y muy jalado hacia las metas a largo plazo. Cuando la luna está en Capricornio le está diciendo a cáncer, piensa más a futuro un poco. Yo sé que esto es muy contradictorio porque al mismo tiempo decimos piensa futuro, pero al mismo tiempo estamos diciendo que el futuro hay que dejarlo que venga, hay que dejarlo que venga como tenga que llegar, pero ahí es donde se requiere también esa astucia de poder estar en las dos, ¿no? De poder estar como en estas dos dimensiones. Sí es importante fluir con las cosas que la vida nos trae, pero para cáncer creo que es el mejor momento o esta semana, muy favorable para que pueda planear un poquito más allá de lo normal, aunque no es un signo que le cueste, ¿no? ¿Ustedes son alguno de signo cáncer? ¿Quién es de signo cáncer o ascendente en cáncer?
de los presentes. Hay 200 personas, imposible no si ninguno sea cáncer. Yo tengo Sol, Leo, Luna en Géminis y ascendente Libra. Muy bien, Géminis ya pasamos. Hola desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Qué lindo verte. Un abrazo para ti. Ascendente en Piscis. Ah, yo hablo de Géminis. Muy bien, ya fuiste. Ascendente en Cáncer. Mira, está por acá. Otra persona dice yo. No, yo tengo Júpiter en Cáncer. ¿Me ayuda? Claro, Júpiter en Cáncer siempre, Cáncer. Ah, mira, yo pensé que no estaban ahí atentos, mira. Ahora sí ya se ve que hay interacción. Estamos vivos, ¿no? Se siente que estamos vivos. Cáncer ascendente en Piscis, Luna, dicen por acá, yo, saludos, 2 de julio, gracias. 3 hijos Cáncer, en Cáncer. Cáncer desde Medellín, Colombia. Bastantes cangrejos. Mira, sí, aquí estamos. Yo tengo a Júpiter. Yo sé que esto ha sido todo un rollo, ¿no? Todo un rollazo el tema de Júpiter en Cáncer, porque no es como la gente se lo imaginó, tampoco era de esa manera. Cáncer, cáncer, muy bien. Maestro, ¿por qué no compartes la carta? Porque estoy transmitiendo desde mi celular. A veces cuando comparto la carta es que transmito desde la computadora, pero ahorita por temas de practicidad y demás, lo voy a hacer así. ¿Tenemos clase de meditación? Sí, tenemos clase de meditación ahora. La clase va a ser en hora y media. En hora y media. Entonces, si estás en la membresía, vamos a tener clase de meditación. Mi hermana cáncer me usó esta semana. ¿Cómo es eso de que me usó? Mi hermana cáncer me usó esta semana, aunque sí, tienden a hacer eso las hermanas cáncer. Pero no entendía. ¿Y cómo es eso de que te usó? Explícame eso. María, mi hermana cáncer me usó esta semana. ¿Cómo es eso de que me usó? 3 hijos de cáncer. 3, 8, 12. Desde Chía, Colombia. Un abrazo. Yo. Gracias, Javi. Un abrazo, Paula. Paula Salgado. Yo cáncer. ¿Qué significa tener Lilith en Piscis, maestro? Lilith en Piscis es una posición muy positiva cuando se trabaja con temas energéticos. Si no trabajas con temas energéticos, si no trabajas con la parte holística, si no trabajas con la parte energética, tener a Lilith en Piscis puede llegar a ser un poco tenso, puede llegar a generar un poco de, ¿cómo llamarle a esto? Como un poco de espesor, quizás, mucha turbulencia y muchos pensamientos a veces no tan gratos. Eso es. Tengo una prima cáncer que está pasando por un momento feo con su salud mental. ¿Es normal? Habría que ver el caso, esa pregunta es como muy puntual. Tenía muchos dramas con su amiga y su mundo de élite y ¿y yo qué? Y yo nada élite. Ah, ya te entendí, que te usó por ese lado. Muy bien. Qué felicidad estar en vivo. Un abrazo. Sí, estamos aquí en Bogotá. Me encuentro en Bogotá vine al simposio que teníamos ayer y ando por acá. Bueno, vámonos con Leo. Ya vimos de Aries hasta Cáncer, vámonos con Leo. ¿Qué pasa con Leo? Leo tiene una de las semanas más exitosas que hay. Si tú eres de signo Leo, ascendente en Leo o tienes la luna en Leo y estás viendo este live por mi canal de YouTube, mira Leo, te cuento una cosa, el Sol acaba de ingresar a Sagitario el día sábado 22 y Marte está ahí, entonces están fogosos, picosos esos leones también. Están, ¿cómo diríamos? Calientes, ¿no? Aprovechar esa energía de caliente y de fuerte porque es que es Sol y Marte. Imagínate que el Sol es una energía yang, Marte pues es una energía yang. Dos planetas en Sagitario en la casa 5 para Leo. Si tú eres de signo Leo ascendente o Sol Luna Leo, pues imagínate, Marte y el Sol están avivando la casa 5 y la casa 5 es de Leo, la casa 5 es de los placeres. También la casa 5 se conecta mucho con la intimidad. En la casa 5 nosotros nos encontramos en esa palabra llamada orgasmo. En la casa 5 es donde descubrimos que tenemos mucho fuego por dentro. Por eso la casa 5 es de Leo, el Sol en Sagitario, Marte estando allí. Esto activa bastante a los leones, más de lo normal.
Hay que mirar que tienes ascendente o luna, soles en Leo, porque es una semana muy afrodisíaca. Una semana muy afrodisíaca que se puede aprovechar. A veces cuando toco o hablo de estos temas, las personas solamente lo toman como, ay, tiene que ser algo coital. No siempre es coital, porque la energía sexual, la energía de Kundalini se puede manifestar en muchas cosas. Entonces es muy positivo. Me atrevería a decir que Sol y Marte en la casa 5 para Leo esta semana y además de tener también una luna próxima a ingresar a Acuario, les va a dar esa fuerza y ese fuego que necesita Leo. Yo creo que es una semana interesante. Ustedes me van contando quiénes son Leo. ¿Quiénes son Leo de signo Leo ascendentes? ¿Quiénes son Leo? ¿Quiénes son Leo? Cuénteme cómo van sintiendo la vibra. ¿Mm? Yo, claro. Mira, yo tengo el retorno de Lilith en Sagitario, dicen por acá. Sol Leo, casa 10. Wow. Tengo Venus en Leo, muy bien. Soy Acuario, muy bien. Leo presente, un abrazo para Leo presente. Saludos desde España, un abrazo para ti también. Marte en Leo. Mira, si tienes Marte en Leo, esto está haciendo un trígono con el Marte de tránsito en Sagitario. Interesante, ¿no? Además de que por sí Leo es un signo fuerte, Leo es un signo de impacto, Leo es un signo de empuje, Leo es un signo aguerrido, es un signo que se manifiesta. Maestro, ¿por qué no hiciste live el fin de semana? No hicimos live el fin de semana porque estábamos aquí en el simposio, aquí en Bogotá. Estuvimos en el simposio sábado y domingo, por eso no hice transmisión el día sábado y domingo. Y hoy, esta mañana, pues estábamos en otras actividades y no me alcanzó el día, pero que no quería que se acabara el lunes sin el horóscopo matutino. Bueno, miremos Virgo. Hola Javi, Leo Casa 7, un abrazo para ti, María. Virgo, ascendentes en Virgo, soles en Virgo. Excelentes noticias para Virgo, como le encanta Virgo. ¿Qué le puede gustar a un Virgo? Imagínense. ¿Qué le gusta a un Virgo? ¿Qué creen ustedes que le gusta a un Virgo? Pregunto yo. Sol Virgo, ascendente Virgo o personas con luna en Virgo. ¿Qué creen ustedes que podría gustarle muchísimo a Virgo? ¿Qué consideran? La perfección. No, qué le puede gustar más? Aparte de la perfección, ¿qué le puede gustar? Esto está bien interesante. Eficiencia, la pulcritud, orden, que se cumplan sus planes. Esa la dijiste, que se cumplan sus planes. La que dijiste tú es crucial, control, el orden, limpieza y claridad, atención. Virgo pide mucha atención, sí, es verdad. Mi hija es Virgo y ella le gusta comprar cosas también, le gusta ayudar a los demás, muy bien. Bueno, pues Virgos, ascendentes en Virgo, tener todo bajo control. Pues eso es lo que le va a pasar a Virgo esta semana. Virgo tiene una energía muy positiva porque el planeta que rige a Virgo es Mercurio. Mercurio está en la casa 3. Recuerden que cuando Mercurio está en la casa 3 para un signo como lo es Virgo, pues lo faculta de muchas destrezas para analizar, para llevar a cabo, lo faculta de muchas cosas para pensar en grande. Virgo, ascendente, soles y luna tienen una semana exitosa, una semana donde van a poder planear Mercurio en casa 3 muchas cosas a futuro. Además que es un Mercurio remasterizado, un Mercurio que está recibiendo trígono de Júpiter, de Cáncer, un Mercurio que está en conjunción con Venus, además, en la casa 3 es la oportunidad también de poder aterrizar alianzas, concretar estudios, hacer planes a futuro, lo que le gusta a Virgo, trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, Virgo, aprovecha esta semana. Buenas tardes, Javier, de Bogotá. Un abrazo, mi niña. También estoy aquí en Bogotá. Hoy lunes me encuentro todavía aquí en Bogotá. Muy bien, ¿qué dice? ¿Quiénes son de signo Virgo? Pues esa es la energía que va a estar muy activa con Virgo. Además, hay algo bien interesante y es que a Virgo le encanta la luna en Capricornio. Y la luna la tenemos en Capricornio a partir de hoy lunes. Tengo mi luna en Virgo, casa 3. Mira, una semana poderosa. Hola, gran señor. Saludos desde el Estado de México. Un abrazo para ti también.
Soy Cáncer. Bueno, ya pasamos a Cáncer. Ahora tú dices Virgo por acá. Estamos es en Virgo. Muy bien, Libra. Vamos a mirar el horóscopo para Libra. Bueno, si colocamos en el Radis a Libra, también esta semana, lo que pasa es que estamos teniendo ya la cosecha del 2025 y esto se empieza a ver representado también con Libra. Observemos cómo Venus, que es el planeta regente de Libra, hace una maravillosa conjunción con Mercurio en la casa 2. Ustedes saben que la casa 2 es muy positiva para Venus y esto faculta mucho las energías que pueda tener el Libra. Entonces, si tú eres ascendente en Libra, Sol Libra, o tienes la luna en Libra, siéntete apreciado, siéntete valorado desde lo que has conseguido. Esa conjunción Venus-Mercurio también permite a Libra reconocer muy de manera escorpiana, muy intuitivo, muy dentro de ellos, reconocer los valores y reconocer lo que hasta el día de hoy han hecho. Fíjense cómo en la astrología los aspectos más fluidos son los trígonos. Los aspectos de 120 grados son los más favorecidos en la astrología. Saturno, Júpiter están haciendo un trígono con Venus. Para ti Libra, si tú eres de signo Libra, ascendente o luna, tienes la luna en Libra o tienes mucho stellium allí, pues todo lo que pase con Venus es genial. Prácticamente todo lo que pase con Venus es maravilloso para ustedes. Es una semana muy armónica y es una semana también de reconocimientos. A ver, ¿cuáles son los reconocimientos que trae la vida? Un abrazo desde Santiago de Compostela, Galicia, España. Aquí un Virgo agradecida contigo. Picos, Javier. Un abrazote de oso, mi niña. Gracias por tu mensaje. Yo, ascendente en Virgo, dicen, saludos, soy Capricornio. Ay, Capricornio, esos Capricornios son malos. ¿No se te hace a ti? Capricornios son como malos, esos Capricornio. Enojones, a toda hora son como bravos, Capricornios. ¿Sí? ¿Tú eres así, Capricornia de esos o cómo eres? Desde México, ascendente en Libra con luna en Capricornio. ¿Qué opinan ustedes de los Capricornio? Y yo les digo la mía. Oh, abrazo de oso. ¿Qué dice? Grasas, amor. Amore bello. ¿Quién eres tú? Patricia. Un abrazo para Patricia. Yo también soy Capricornio. Esos Capricornio son enojones, ¿no les parece? ¿No? Ascendente en Capricornio, dice Sandra. Ascendente Leo. Luna en Escorpio. No. Somos bellos los Capri. Capricornios son honestos. A ver, Capricornios. ¿Los Capricornios son qué? Son crecidos. Sí, los Capricornios son crecidos, opino igual. Son muy convencidos, son muy estructurados, pero buenas personas. Me encanta la disciplina de Capricornio, también. Hay que decirlo, al César lo que es del César. Sí, Capricornio está regido por Saturno. Calculen ustedes, es un signo regente de la casa 10. Claro, parte de su propósito es ese. Para los que no nos conocen, muy bien, ascendente Libra. Bueno, ya los hice reír un poquito con lo de Capricornio, estructurados, metódicos. Mercurio, Escorpio, ¿qué más dicen? Saludos desde Venezuela, tengo sol aquí. Los más espirituales, los Capricornios. Uy, mira que yo he escuchado mucho eso. Mucho, mucho, mucho. Austeros, bien aspectados. Los Capricornios son muy espirituales. Capricornios son mujeriegos. No creo. No creo mucho. A lo mejor demasiado duros. Puede ser, un poco duros. Ah, hay muchos que son, ¿qué dice? Mantenidos, algunos. Capricornios. Sí, puede ser. A gusto desde Uruguay. Un abrazo. Pues bien, ya le dimos palo a Capricornio. Eso está bien. Bueno, vámonos con Escorpio, los escorpiones del zodiaco. ¿Qué pasa para Escorpio si eres ascendente, sol, luna en Escorpio? Em, Escorpio, lo dije al inicio del live, Escorpio, al igual
que Cáncer y al igual que Piscis, al igual que Cáncer y al igual que Piscis, la energía para Escorpio esta semana, a partir de hoy lunes hasta el domingo 30 de noviembre, le ofrece a Escorpio perdonarse. Es una energía muy bonita para entrar en la fase de perdón. Mira cómo Venus es el planeta regente del chakra plexo solar. Venus es un planeta que se ajusta mucho a las necesidades y al cuidado personal, a los temas espirituales. Venus está recibiendo dos impactos muy favorables de los cronos, de la astrología, de Saturno y de Júpiter. Cuando esto pasa en un planeta, por ejemplo, para ti, Escorpio o ascendente, pues es una semana muy bonita en la que ustedes van a poder depurar todas aquellas emociones que hasta el día de hoy han estado ahí como atragantadas. Es una excelente semana para Escorpio hasta el domingo 30. Yo creo que uno de los signos mejor aspectados para este finales de noviembre, pues son ustedes los escorpianos, ¿no? Ahora, en temas de romance y en temas de amor, pues lo mejor que puede pasarle a un escorpio es tener a Venus conjunción Mercurio. Si tú eres ascendente en Escorpio, Luna o Venus, o tienes el Sol allí, pues estás en una etapa de regeneración, estás en una etapa de reestructuración. Lo mejor que puedes hacer es fluir con las cosas cercanas, no planear mucho. Eso no sería tan bueno para un ascendente en Escorpio esta semana, ni para una persona de signo Escorpio. Me gustan los Libra, Capricornio y Escorpio, dicen por acá. Ascendente en Escorpio, me operé la semana pasada. Fíjate, hablando de temas de salud, ¿no? Y fue terrible, cansada y con molestia, dicen por acá. Tal cual, soy Tauro ascendente Escorpio. Mira, Sol en Escorpio, ascendente y Luna en Tauro. Sí, esta es como la energía muy activa para Escorpio. Yo creo que de todo el 2025 yo no había visto una posición más bella para Escorpio. No la había visto. Es muy difícil que se acomode un trígono de Saturno y de Júpiter hacia Venus en Escorpio. Eso no pasa cada mes ni cada año. Eso pasa, ¡puf! Si es por Júpiter, cada 12 años, y si es por Saturno, cada 30 años. Entonces, una semana como esta para tener un trígono Saturno-Júpiter con Venus para Escorpio es bastante interesante. ¿A qué voy con esto? Es una etapa muy bonita de consagración, es una etapa muy bonita de entrega, es una etapa muy espiritual, es una semana para transformar muchas cosas difíciles. Es también como si la vida estuviera preparando a Escorpio para cosas distintas, para cosas nuevas. eh, es una etapa muy de sanación. Lo digo porque sí, es el horóscopo de la semana. Desde el lunes, a partir de hoy lunes 24 hasta el domingo 30, pero hay que tener en cuenta el aspecto trígono de los cronos, que va mucho más allá de lo que puede llegar a ser un escorpio. Entonces está bien. Javier, mándame un beso. Virgo, ascendente Libra, abrazo. Besos para ti y abrazos también. Disfruta, maestro. Vos con tu luna en escorpio. Pues voy a disfrutar. Estoy disfrutando de mi luna en escorpio. Sí, bastante, no crean. Estoy muy activo con mi luna en Escorpio. De hecho, hoy hice una compra que quería hacer con mi luna en Escorpio bastante a gusto. Luna en Escorpio, a comernos el postre. Eso es lo que nos dice la astrología. Júpiter, Saturno en trígono con Venus en Escorpio. ¿Qué le puede apasionar a un Escorpio? A un ascendente en Escorpio, a una luna en Escorpio. ¿Qué creen ustedes que le puede gustar a una luna en Escorpio? Ascendentes en Escorpio, Sol en Escorpio. Recuerden que es Escorpio, ¿no? ¿Qué creen ustedes que le puede gustar a un Escorpio? Dice por aquí, Capri con luna en Escorpio, presente. Mande, como dicen los mexicanos, mande. Buenas noches desde, ¿este es Argentina, Uruguay o Paraguay? Tengo el sol en cáncer. Resolver misterios. Muy bien, resolver misterios. Oye, pero qué analítica tú. La agarraste de una, pa, a la yugular. No, hiciste trampa.
No se vale porque hiciste trampa, eso fue de una. Lo oculto, muy bien. ¿Qué más le puede gustar a Escorpio? Pasión en lo que hace. Excelente, muy bien. Pasión, pasión. Entonces, si Escorpio quiere, la luna en Escorpio quiere algo, pues lo hace con pasión, lo hace con ganas, lo hace mordiendo. Si es comiéndose el postre, se lo gusta, ¿no? Alguien le decía a una persona Escorpio, ¿comes con una gana? O sea, es que se te nota que te estás saboreando lo que te estás comiendo. Esa es la energía escorpiana. Usualmente Escorpio logra disfrutar mucho porque se apasiona tanto con lo que le gusta. Pasión a full, dicen por acá, pasión a full. Misterio, la cama, ay, la cama. Bueno, también la cama, la cama. Que nadie se entere de lo que hace, son muy misteriosos. Exacto, son signos muy sigilosos que les gusta comer en secreto. Muy bien. Javi, algo me pasa. Estuve algunos años es encendida. No quería que me, escondida, no quería que me vieran si algo me pasó, pero este año sí quiero que me vean y está pasando aún, si quererlo. Me siento según Virgo ascendente en Libra. Fíjate que eso puede ser mucho los temas acuáticos, ¿no? Los temas escorpianos y justo el horóscopo que estábamos hablando hace un momento. Escorpio de Sol, Venus, Mercurio y Mercurio en casa 8. También le gusta lo psicológico y lo espiritual. Ay, mira, eso es bonito. No solo cama, no solo pasión, no solo no, también a Escorpio le gusta. Ah, la luna en Escorpio también pide eso, pasión, la parte espiritual, la parte psicológica, la parte de descubrir el misterio, porque la psicología es muy descubrir eso. ¿Usted sabe por qué las brujas son envidiosas? Ay, ese está buenísimo. ¿Usted sabe por qué las brujas son envidiosas? Bueno, no sabía que las brujas eran envidiosas, pero ya que lo pones en la mesa, cuéntame. Oye, ¿cómo me estoy disfrutando el horóscopo hablando con ustedes? Qué rico. Cuéntame por qué. Escuchar más que exponerse y hablar también es típico de Escorpio. Soy Piscis. Saludos, lluvia de bendiciones para Escorpio. Sí, tengo mis hijas, Tauro ascendente. Cuéntame, Máximo, ¿por qué las brujas son envidiosas? ¿Por qué el comentario? Qué rico que nos leas y compartas. Sí, salirnos un poco de la rutina. Yo siempre transmito el horóscopo presentando la carta, pero como no tuve la computadora, lo estoy haciendo en crudo, aquí por el celular. Porque me dañan sin motivo alguno. O sea, las brujas son envidiosas porque las dañan sin motivo alguno. Las brujas envidiosas son en Escorpio. Ay, no, yo escorpiana y estoy en cueva este año. Estás escondida, sobresalir. Muy bien. Vámonos con los protagonistas. Sagitario. ¿Qué pasa con Sagitario? Sagitario está en su punto porque el Sol está en Sagitario. Entonces, si el Sol está en Sagitario, nos está hablando que ahorita Sagitario tiene mucha fuerza, Marte también está en Sagitario. Empezamos la temporada y aprovecho para decirle a todas las personas feliz cumpleaños, a todos los Sagitario, a todos los ascendentes en Sagitario. Feliz cumpleaños. Empiezan a cumplir años Sagitario, es un signo alegre, es un signo bonachón. Sagitario son los entusiastas, Sagitario siempre tiene algo bello, Sagitario siempre está activo, Sagitario siempre está como muy dispuesto en todos los temas. Entonces, enhorabuena, Sagitario, ustedes, qué bonito que estén de cumpleaños, aprovechenlo, tienen una energía, la energía más poderosa que puede tener Sagitario, pues es el Sol y ahí está el reinado. Ustedes tienen al Sol en este momento. Somos lo máximo, es la verdad, dice ella. Exacto. Eh, Muy feliz desde ya, estás diciendo. Pues bien, Sagitario, enhorabuena, empiezan a cumplir años con Marte, o sea que próximamente también van a tener la visita, Sagitario, una visita muy importante de Venus. Venus va a entrar en Sagitario, Mercurio va a entrar en Sagitario
y eso actívalo, eso activa, dígalo sin pena, somos los mejores. Sagitarios son los mejores. Entonces, están en su año, están en su mes, además. ¿Y por qué digo su año? Porque Júpiter está en Cáncer. Y cuando Júpiter, que es el planeta que se exalta en Cáncer, es regente de Sagitario, pues le da toda esa fuerza también a los Sagitarios para que estén muy contentos, estén muy activos. La mejor semana, la mejor semana. La mejor semana la van a tener ahora, hasta el día 30 de noviembre, para lo que quieran hacer. Sagitario está de cumpleaños y el universo lo sabe. Cuando un sagitariano está de cumpleaños, pues es el momento de pedirle al universo en grande. Si yo fuera de signo Sagitario, ascendente o luna, aprovecharía esta semana para conectar con esa fuerza espiritual y pedir lo que ustedes quieran. La mejor semana es el jueves, es mi cumpleaños. Pues muy bien, Sagitario, bienvenido. Tienen todo a su favor. Empiezan. Además que aquí ocurre algo. Sagitario está cumpliendo años y Marte está allí. Entonces, el hecho de que Marte esté en Sagitario también le da mucha fuerza esta semana, le da mucho entusiasmo, aviva mucho la energía sagitariana, permite que esto pueda surgir más a fondo, que las cosas fluyan, que las cosas se den. Es una excelente semana para Sagitario. Entonces, un momento espectacular. Yo creo que, dicho lo anterior, tienen más de dónde hacer que de dónde no. Capricornio no tiene un aspecto muy fijo. Capricornio está en este momento transitando en pausa. No hay, no hay ningún planeta en Capricornio ahora. Si eres ascendente, Sol o Luna en Capricornio, ¿qué vale la pena? Celebrar que tu planeta regente empieza a ponerse directo. Ah, caray, algo de luz para los Aries. Saludos, Javier. Un abrazo. Ya era hora, ¿no? Ya era hora que le dieran a Aries algo. Capricornio, su planeta regente Saturno, el señor de los anillos, el señor de la norma, el señor de la estructura, Saturno se despierta esta semana. El hecho de que Saturno se despierte está convocando a todos los Capricornios a ir tras la meta más grande, una meta ambiciosa. ¿Cuál fue aquella meta que te trazaste hace 5 o 6 años cuando Saturno estuvo en Capricornio? La última vez que Saturno estuvo en Capricornio fue exactamente hace 5 años, 6 años. Entonces calculen ustedes, Capricornio, para que puedan entender la semana de hoy lunes 24 hasta el domingo 30, cuáles fueron las metas a largo plazo, porque Capricornio es el que piensa a largo plazo, cuáles fueron las metas que ustedes se pusieron por allá hace 5 o 6 años. Es el momento donde la vida les dice, bueno, echarlas a andar, hacerlas realidad. Por eso Saturno está directo esta semana. Para todos los Capricornios, un excelente momento para ascendentes, lunas, soles. Esta fuerza energética, esto les va a ayudar también a ubicarse, a reorientarse, a sacar algo distinto desde ahí. Mi nieto Sagitario probó las drogas y no permite ayuda. Sí, a veces Sagitario se pierde, ¿no? Se pierde un poquito. Se pierde un poquito, pero mira, te digo una cosa, a eso que tú acabas de decir. Hay un plan divino. Me decía una maestra hace 2, 3 días que de hecho voy a aprovechar para hacer un live con esa maestra para que ustedes también la conozcan. Y esta maestra me